Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo andan? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Estamos esperándolo al profesor Germán que se conecta un ratito, que le faltaba, le había quedado una partecita de la teoría, explicar la exclusión de la teoría del balance, y de ahí vamos a hacer un caso práctico conmigo. Así que lo esperemos unos minutitos, se está conectando, por favor. Si quieren pueden ir poniendo la asistencia, Ah, de verdad. así aprovechamos el tiempo. Gracias, profe. No por nada.
Hola chicos, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, profe. ¿Sí? Sí, se escucha. Sí. Bueno, buenísimo. Buenas noches a todos. Les cuento, el profe Germán ha tenido un inconveniente, se ve que no se está pudiendo conectar por problemas de internet. Así que, bueno, vamos a arrancar conmigo. Yo les voy a dar el pedacito que le faltaba dar a él de la teoría, muy cortito, nos quedaba, y vamos a arrancar con el primer caso práctico. Bueno, me imagino que ya están poniendo la asistencia, todos ahí en el chat, ¿sí? A ver. Bien. Anótense todos los que vayan entrando, aprovecho para presentarme, por ahí ya me han visto conectada en varias clases, algunos ya me conocen, me han tenido en contabilidad financiera en primer año, y si no me presento, soy Gabriela Rojas Guindán, soy contadora, profe de la Facu hace ya varios añitos, pero les quiero contar que en esta materia es mi primer año. Es la primera vez que estoy con el profesor Germán, muy contenta, la verdad, como él ya les había contado. Hasta el año pasado era él solito el que daba la materia, y bueno, este año me sumo yo. Así que espero que nos acompañemos todos. A mí me encanta la participación, me encantan, la verdad, las clases del profesor Germán. Ojalá algún día yo pueda darlas como él. Ténganme paciencia, por supuesto, y aquí lo que más me gusta es que nos hagamos muchas preguntas. Lo que sepa respondo y lo que no, por supuesto, lo averiguamos para la próxima clase, no hay ningún problema. Y bueno, eso, pido participación, pido compromiso, como ya los veo muy comprometidos, los vengo escuchando, las preguntas que hacen, se nota que les interesa el tema y bueno, la verdad que es de mucha aplicación, así que aprovechenlo. El profesor Germán es una eminencia en impuestos, ya se habrán dado cuenta, aparte de tener muchos conocimientos, tiene muchísima práctica, él ha trabajado mucho tiempo en la FIP y bueno, ahora en el Tribunal Fiscal, entonces es una persona que sabe mucho y que tiene mucha experiencia, entonces lo aprovechemos todos. Y bueno, vamos a arrancar entonces. Yo creo que ustedes tienen a mano, ¿verdad?, la guía teórica que estábamos viendo la clase pasada con él, que habla sobre las exclusiones a la teoría de la fuente, ¿sí? Fíjense porque yo ya actualicé el archivo en el campus, lo actualicé. El anterior tenía 11 exclusiones, pero el profe ha sacado 3. Entonces, bájenlo de nuevo. Han quedado solamente 8 exclusiones, que son las que van a ir para el parcial, mucho mejor para ustedes. Y nos ha quedado, 8 excepciones a la teoría de la fuente y nos ha quedado ver la exclusión a la teoría del balance. ¿Bien? Pero antes de arrancar con eso, hablemos un poquito sobre la teoría del balance. ¿Te acordás qué era lo que decía la teoría del balance o a qué tipo de sujetos teníamos que aplicar la teoría del balance? A ver quién se acuerda. A las empresas y decía que básicamente estaba todos los ingresos estaban grabados, algo así. Excelente, excelente, Héctor. Los sujetos de empresas son los que tienen que aplicar la teoría del balance para determinar su ganancia. ¿Quiénes eran los sujetos de empresa? ¿Te acordás? Esos estaban definidos, sí, en el artículo 73, sí, las sociedades de capital, y después habían otras que le habíamos llamado demás sociedades o sociedades de personas, sí, a donde vamos a ver cuáles son las que están incluidas, y también teníamos la empresa unipersonal. Te voy tirando hacia algunos ejemplos porque son justo ahora los que vamos a ver en la práctica. ¿Y qué decía básicamente la teoría del balance? Dicho así con palabras muy sencillas, cualquier acto o hecho económico que realicen este tipo de empresas va a estar grabado. ¿Y por qué? Porque lo realiza esa empresa. ¿Sí? Fin. Aquí ya no tengo que ver nada de lo que veía en la teoría de la fuente, que era la permanencia de la fuente, la periodicidad, la habilitación, todo eso ya ni me fijo, simplemente como es una sociedad la que hace el acto económico, la que vende, la que alquila o lo que sea, esa ganancia está grabada. ¿Hasta ahí te acordás? Eso nos decía la teoría del balance. ¿Te acordás de eso? A ver, respóndanme en el chat o abran el micrófono. No Sí, lo tenía profe. tan presente, pero Sí, profe. Bien, ahora que lo bien. dices. Igual hoy antes de arrancar la clase yo iba a hacer un repasito, así que esto me viene bastante bien. Bárbaro. Ahora resulta que te quiero contar que hay un caso, un solo caso particular, ¿sí?, a donde no vamos a aplicar la teoría del balance por más que se trate de un sujeto empresa, ¿sí? Y si tenés ahí la guía, seguramente estás leyendo y si no, toma nota, se tienen que dar 3 condiciones para que no se aplique la teoría del
balance cuando hablemos de un sujeto empresa. Condición número 1. La condición 1 es que no se trate de una sociedad de capital. Es decir, si estás vivo, te vas a acordar que las sociedades de capital eran, por ejemplo, la SRL, la SA, ¿sí? Y todas las definidas en el artículo 73. Ok, punto número 1, que no sea una sociedad de capital. Entonces, ¿cuáles me estarían quedando si las descarto a las de capital? De persona. La de Bárbaro, persona. las de personas. ¿Me dan ejemplo de sociedad de persona? Una A ver, ya han sociedad hecho de por aquí. responsabilidad ilimitada. No. Una comandita simple. ¿Operativa? Sociedad colectiva. Una sociedad Bárbaro. colectiva. Bien, Ahí está. bien María, la Mutual. sociedad Capital colectiva. ilustre. Y hay una La más, sociedad. capaz que la han visto en derecho, empieza con H. Sociedad Eh, de Capital ilustre Hecho. puede ser, profe. hecho. Perfecto, muy bien, no sé quién lo dijo, sociedad de hecho. Las dos sociedades, sí, de personas que nosotros vamos a ver, sobre todo en esta materia, van a ser la sociedad colectiva y la sociedad de hecho. Ok, punto número 1, que se trate de una de estas dos sociedades, sí, que sea una de estas dos sociedades la que está realizando el acto o hecho económico. Punto número 2, que esa sociedad desarrolle actividades y toma nota, es decir, que genere ganancias, del artículo 82, inciso F o G. Si yo te digo artículo 82 rápidamente, ¿qué te viene a tu cabecita? ¿Ganancia de qué categoría serían? La cuarta. Muy bien, Rocío, de la cuarta, ¿sí? Son ganancias de la cuarta. Y a ver si tenés los apuntes a mano, ¿qué decía el inciso F y G? El inciso 82F, que lo vamos a usar un montón, que ya lo tenés que empezar a memorizar. ¿De quién habla? Eran de los profesionales. Bárbaro. De los profesionales que ejercen sus profesiones liberales. Un contador, un abogado, un veterinario, ¿sí? Todos ellos, sí, siempre y cuando desarrollan este tipo de actividades, van a entrar por esta exclusión. ¿Y qué decía el G? ¿A quién incluía? Eran los corredores, ese tipo. Muy bien, los corredores y los viajantes. Ok, entonces, vamos a ver. Condición número 1, que sea una sociedad de hecho o colectiva. Condición número 2, que desarrollen este tipo de actividad. Y ahora, seguramente estás pensando, pero no estoy entendiendo. Te digo cuál sería el ejemplo claro. Vos, o bueno, en mi caso yo y una amiga más, que somos las dos contadoras, nos asociamos y formamos una sociedad de hecho para poner, por ejemplo, un estudio contable. Ese sería el caso, ¿se entiende? Formamos una sociedad de hecho y prestamos servicios profesionales. Tercera condición y que es fundamental, que no complementemos nuestra actividad con una actividad comercial, ¿sí? Es decir, nosotras dos pusimos un estudio contable, brindamos servicios profesionales y no hacemos nada extra comercial. ¿Qué sería extra comercial? Por ejemplo, si decimos, bueno, nosotros aparte vamos a vender libros de contabilidad en nuestro estudio contable, ¿sí? Si no lo hacemos, ¿sí? Es decir, se cumple la condición 1, 2 y 3 que están puestas en la guía, no se va a aplicar la teoría del balance, sino que por exclusión vamos a aplicar la teoría de la fuente. Y ahora yo te pregunto, ¿eso a mí, que soy contadora, y en ese caso que estoy formando una sociedad de hecho con mi amiga, me beneficia o me perjudica? ¿Qué crees? Si no voy a aplicar la teoría del balance, Te que me dice que beneficia. todo está grabado, Te y ahora beneficia voy a aplicar la totalmente. teoría de la fuente, me está beneficiando. Fíjate que Beneficiando. justamente eso es lo que hace la exclusión. Saca de la bolsa, ¿sí?, a estos sujetos que forman una sociedad de hecho y que brindan algún tipo de servicio profesional y les da un determinado beneficio y les dice, ok, en vez de que ustedes tributen por todas las operaciones que hagan, ¿sí?, no les voy a aplicar la teoría del balance, por más que sean una sociedad de hecho, les voy a aplicar la teoría de la fuente. ¿Me han seguido hasta ahí en la explicación? Sí. Por eso nos excluye. ¿Está? ¿Y por qué te digo que nos beneficia? Ok, porque si nos aplicaran la teoría del balance, por cualquier venta que hiciéramos, por ejemplo, decidimos cambiar el escritorio y lo vendemos, eso estaría grabado. ¿Sí? Porque somos una sociedad. Pero ahora, por exclusión y como se aplica la teoría de la fuente,
voy a tener en cuenta que se cumplan los 3 requisitos para aplicar la teoría de la fuente, que son, ¿cuáles son los 3 requisitos de la teoría de la fuente? Que sea constante, digamos, creo que, no me lo acuerdo textualmente, pero era que No Permanente. sea importa las palabras, permanente, no importa textual. Bien, que sea permanente, que sea o sea, que mes a sea mes, periódico. que sea periódico, ahí está. Ujú. Que sea ¿Qué más? periódico, que tenga un origen, digamos, el dinero, creo que era... A ver, ¿quién lo ayuda? Leonardo. Que Que la haya fuente esté permanencia. declarada con anterioridad. ¿Qué más? Que exista una habilitación previa de la fuente. Eso, habilitación previa, muy bien. Y una más nos falta. A ver, ¿dónde están? No tienen ni los Sí, dijo los apuntes a 3. mano, Sí, dijo ¿no? los 3, profe. Dijo los 3, Ah, profe. bien, bien. Permanencia, habilitación y periodicidad. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió entonces? Igual ahora hacemos un caso práctico de eso, ¿sí? Pero ¿se entendió? La explicación de cuándo hay exclusión de teoría del balance, es decir, cuándo no le aplico la teoría del balance. Vos acordate de este ejemplo. En la bolsa entran todas las sociedades, ¿sí? Que tributan por todo, a menos que se trate de una sociedad de hecho y que los socios de esa sociedad de hecho presten algún servicio profesional, o sean corredores o viajantes, ¿sí? Y que no lo complementen con una actividad comercial. Si se dan esas 3 condiciones, entonces a esa sociedad, en vez de aplicar teoría del balance, voy a aplicar teoría de la fuente. ¿Está? Esa es la conclusión, ¿sí?, de esa exclusión. Bueno, vamos a arrancar entonces con la clase práctica. ¿Alguna duda, chicos? Profe, No, lo que está profe. por desarrollar está en el campus. Sí. Está subido el caso práctico, búsquenlo, es trabajo práctico número 1. ¿Se ve ahí lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Sí, bien. Bueno, yo el caso práctico, que es un Word, lo puse aquí en un PowerPoint, ¿sí? Para que lo vayamos viendo y lo vayamos resolviendo juntos. Pero es exactamente lo mismo que está subido. Aparte, vos tenés subido 2 adicionales, ¿sí? Aparte de este hay 2 adicionales que la verdad que están muy buenos porque tienen de todo lo que explicó el profesor y varios ejercicios más para que practiquen. Te cuento algo, lo más difícil para entrar en la onda ganancias, diría yo, es esto, ¿sí? Es identificar bien el sujeto, el objeto y determinar si es una ganancia grabada o no. Es lo más difícil. Después todo lo demás, todo lo que vas a ver la clase que viene y lo que sigue, es más bien automático, cómo se liquida el impuesto, ¿sí? Cuáles son las deducciones, incluso tenés hasta los valores, o sea, es más memorizar. Pero el razonamiento, la parte importante, es la clase que vamos a ver hoy, ¿sí? Así que voy a tratar de ir despacio y ustedes vayan preguntando todas las dudas que se les ocurra, ¿bien? A ver, los quiero escuchar. ¿Dudas hasta acá? ¿Hay algo? ¿Cómo vamos? Todo fuerte y claro. ¿Bien? profe. Sí, Bien. Bueno, vamos a arrancar entonces. Miren, yo he preparado este esquemita que si les sirve después se los puedo subir al campus para que repasemos un poquito solamente de la teoría, la parte importante para la práctica, ¿sí? Lo que nos va a servir ahora para hacer la práctica. Resulta que ustedes han empezado estudiando el hecho imponible, ¿sí? Y hemos dicho en la teoría que para que se configure hecho imponible, se tienen que configurar 4 aspectos. ¿Te acuerdas cuáles eran esos 4 aspectos que se tenían que dar? El aspecto Temporal, subjetivo, objetivo Activo, y territorial. Espacial. bien, bien, Espacial. bien, bastante cerca. El aspecto objetivo, el aspecto espacial, el aspecto temporal y el temporal, aspecto subjetivo. ¿Sí? Te lo voy a definir con mis palabras, así cortito y conciso, porque es simplemente un pantallazo para hacer los ejercicios. ¿Qué me definía el aspecto objetivo? ¿Cuáles eran los actos o hechos económicos, ¿sí?, que están grabados en el impuesto a las ganancias? ¿Bien? Y esto está definido en el artículo 2 de la ley, para cuando vayas a repasar. El aspecto espacial, ¿qué me definía el aspecto espacial? Como su nombre lo indica, es dónde se configura el hecho imponible. Y si tienes buena memoria, acá te vas a acordar que con el profe habían visto que habían 2 posibilidades. Que seas residente del país o que no seas residente del país.
Y a ver si se acuerdan, ¿qué pasaba con los residentes del país? ¿Por qué tipo de rentas tributaban? La Em, mundial. Renta mundial. Bien, muy mundial. bien, Juan Manuel, bien, todo lo que están hablando ahí. El criterio de renta mundial. ¿Y qué decía el criterio de renta mundial? ¿Qué rentas grava? Todas. Ok, más específico. La de el dentro impuesto a del las país y la de fuera del ganancias. país. Bien, Las las de generadas en el adentro país. y las de afuera. Bueno, Excelente, Carlos, muy bien. Tanto las rentas obtenidas en el país como en el extranjero. En cambio, si eras un sujeto no residente del país, solamente iban a estar grabadas las rentas que obtenías en la Argentina. ¿Te acuerdas de eso? Y si no, bueno, ahí está. Te dejo los artículos para que lo repases. Está dicho en el artículo 5 y en el 116 de la ley. ¿Bien? Aspecto temporal, y este es bien fácil. Ganancias es un impuesto que se liquida en forma anual. Entonces, el periodo fiscal, ¿sí?, que nosotros vamos a tomar para liquidar el impuesto, que lo vas a ver dentro de unas clases más, va a ser el periodo de un año, que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿sí? Coincide con el año calendario. Y por último hemos visto el aspecto subjetivo, ¿sí? Que este es como la vedette de los aspectos, porque es uno de los más importantes, porque es el que nos ayuda a identificar las ganancias. Y en el aspecto subjetivo hemos visto que existen dos tipos de personas. Por un lado están las personas de existencia visible, que son las personas humanas y las sucesiones indivisas, y por otro lado están las personas de existencia ideal, ¿sí? Que son las que te estaba contando recién cuando hablamos un poquito de la teoría del balance, que son las sociedades de capital y las demás sociedades, donde están incluidas las sociedades de personas. Las personas de existencia visible están definidas en el artículo 2, apartado 1, y las personas de existencia ideal en el artículo 2, apartado 2. ¿Te acuerdas de eso más o menos o no? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? A ver, yo quiero saber si voy rápido, despacio. Más o menos quiero agarrarle su ritmo. ¿Cómo voy? Díganme ustedes. Va bien, profe. ¿Vamos Sí, bien? re bien. Sí, sí. Ok, bien. Por ahí el profe Germán habla un poco más lento, pero porque él explica teoría. Yo me acelero, entonces por eso digo, si yo me apuro, ustedes me dicen, profe, más despacio, o vuelvo a repetir. ¿Está? Ok, entonces, las personas humanas y las sucesiones indivisas, como estábamos repasando recién, para reconocer sus ganancias aplican la teoría de la fuente. Y esto es lo que acabamos de repasar sin querer queriendo recién. La teoría de la fuente, ¿sí?, para que se cumpla, tiene que cumplir con 3 requisitos. En primer lugar, que la renta sea periódica, ¿sí?, que esa ganancia sea periódica. Por ejemplo, yo trabajo, todos los meses cobro mi sueldo y lamentablemente todos los meses me van reteniendo impuesto a las ganancias, ¿sí?, por ser una trabajadora en relación de dependencia. Segunda condición, que haya permanencia de la fuente, es decir, que no se agote una vez obtenida la ganancia. Si sigo con el mismo ejemplo, yo todos los meses trabajo, ¿sí?, y en la medida en la que continúe trabajando, que es mi fuente de ese ingreso, ¿sí?, esa fuente permanece, ¿sí?, y yo tengo que seguir pagando impuesto a las ganancias. Tercera condición, que haya habilitación de la fuente, como estábamos diciendo, ¿sí?, que esa fuente esté habilitada, por ejemplo en mi caso, para ejercer la profesión, que haya obtenido un título que me habilite a poder obtener esa renta. ¿Bien? Disculpe, profe. Sí. ¿Usted este cuadrito lo va a subir después al campus? Si a ustedes les sirve, lo subo. No tengo ningún A mí sí, problema, si porque no le sacan foto. está Ok. bueno como resumen. Bien. Bueno, lo subo, ningún problema. Lo subo con la solución del caso. Bien, gracias. Bien. No, por nada. Bien, ahora vamos a las personas de existencia ideal, ¿sí? Que estas son mucho más fácil porque aplican la teoría del balance. ¿Y qué dice la teoría del balance? La teoría del balance dice, no me interesa cuál sea el acto o el hecho económico, siempre y cuando lo realice una sociedad, eso está grabado, ¿sí? Obviamente sociedad en sentido amplio, vos tenés que saber cuáles son las que están incluidas. Las de capital, las demás sociedades, y dentro de eso también están las empresas unipersonales. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? Esto es un repasito nomás, ¿no? ¿Dudas hasta acá? Ninguna, profe. Bien. Háblenme porque me siento mal si no me contesta. Bueno,
Ahora vamos a la parte de repasar un poquito sobre las categorías. Y aquí de nuevo te traigo un cuadro, ¿sí?, con los artículos que vamos a usar en la materia, ¿sí? Porque si vos tenés la ley, ¿sí?, que seguramente varios la tienen, van a ver que tienen muchísimos más artículos en cada categoría, ¿sí? Entonces yo acá solamente te voy a dejar los que vamos a usar para los casos prácticos y para el examen, ¿está? Y que son los mismos que ya explicó el profesor. Profe, Entonces, había 4 tipos de categoría de ganancias, ¿verdad? muy bien, son 4 tipos de categoría de ganancia. A ver, Leonardo, ¿te acordás cómo se llaman las ganancias de la primera categoría? Eran inmobiliarios, creo que era suelo, Bien, parecido. usufructo. A ver, ¿quién se acerca un poco más? ¿Cómo La se renta llamaban? del suelo. Perfecto, Rocío. Son las rentas del suelo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué teníamos ahí adentro? Por ejemplo, si Alquileres. alguno se acuerda. Alquileres, Bárbaro. ¿Alquiler de qué, che? alquiler de renta una del casa de suelo. De campo, inmuebles. De inmuebles. Campos. inmuebles. Alquileres de Arrendamiento pueden ser inmuebles. también. Arrendamientos, perfecto. Alquileres y arrendamientos de inmuebles. Bien. De este artículo 44, que es la primera categoría, ¿sí?, tenés que saber el artículo A, el artículo F y el artículo G. Que no me voy a poner ahora a decir qué es cada uno, ¿sí? Lo dejo para que vos después lo repases, ¿sí? Si no, esto se va a volver una clase teórica y no es la idea. Vamos a la segunda categoría que está definida en el artículo 48. A ver quién tiene buena memoria y se acuerda cómo se le llaman a este tipo de rentas de la segunda categoría. Estas eran Renta de capital. Renta de capitales. capital. Excelente, chicos, las rentas de capital. ¿Te acordás, por ejemplo, qué podíamos tener adentro de estas rentas? De estas ganancias, perdona. Plazo fijo. Plazo Bárbaro. fijo, de Bien. acciones. Muy bien, las ventas de... Criptomonedas Perfecto. también, creo. Bien, bien, todo esto entra aquí, ¿sí? Todo lo que tenga que Alquiler ver de con una cosa mueble. colocación. Perfecto, esa es la 48B, muy bien, Moneda Rocío. Alguien extranjera está también. estudiando aquí. Muy Moneda bien, muy extranjera bien. también. Creo Muy que si bien. tenías un pago en dólares tenías que cambiarlo y ahí pagabas ganancias también. Te estás acercando un poco, Leonardo. Va cerca. Bien, bien, bien. Todo aquello, ¿sí?, que tenga que ver con una colocación de capital y que me genere alguna renta por ese capital, ¿sí?, son las rentas de la segunda categoría, ¿sí? De esta te tenés que saber la A, la B, la F y la K, ¿sí? Por ahí te recuerdo, la F son las obligaciones de no hacer. Anda repasándolo. Bien, vamos a las rentas de la tercera categoría, ¿sí? Y estas rentas, ¿sí?, tienen una particularidad. ¿Quiénes son los que pueden obtener rentas de la tercera categoría? Solamente. Las empresas. Bien, Juan Manuel. Fíjate que si tenés una ley a mano, vas a ver que las rentas de la tercera categoría también se llaman rentas de los sujetos empresas, ¿sí? Las personas físicas, ¿sí?, no tienen rentas de tercera. Solamente los sujetos empresas pueden tener rentas de la tercera categoría. Y fíjate que eso está definido, si vas a leer después el artículo 53, porque en el 53A te habla de las sociedades de capital, las rentas que obtienen la sociedad de capital. En el 53B te habla de las rentas que obtienen las demás sociedades. En el 53D te habla de las rentas que obtienen las empresas unipersonales. Y después el último párrafo está puesto porque quiero que lo leas, porque habla concretamente de lo que acabo de explicar, que es de la exclusión en la teoría del balance. Entonces, ¿por qué te hago hincapié en esto? Porque cuando estemos liquidando ganancias de una persona física, esa persona física podría tener alguna renta del artículo 53, es decir, de la tercera categoría. No. No, No. 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 ¿Está? La tercera categoría, ¿sí?, genera rentas para los sujetos empresas, ¿sí?, para las sociedades. Bien, me imagino que esto sí lo saben, pero bueno, igual estoy haciendo hincapié, un repasito, se me hace que no viene mal. Y vamos por último a las rentas de la cuarta categoría, que estas son, si ustedes algún día tienen que liquidar ganancias o ustedes mismos trabajan, ¿sí?, estas son las más comunes, te diría, porque son las rentas que surgen del trabajo personal, ¿sí? Dentro de las rentas de cuarta categoría tenés, por ejemplo, el sueldo que percibe un empleado en relación de dependencia, o los honorarios,
que cobra un profesional que realiza una profesión independiente, ¿sí? Lo que decíamos recién, mirá, está el F, está el G, de los corredores, los viajantes, etc. Los artículos que te tenés que saber son el 82, inciso A, B, C, F, y también el segundo párrafo, ya vamos a ver por qué. Bien, entonces esto, si quieren le sacan una foto, bueno, si no después se lo voy a subir. Me parece que está bueno porque es lo que tenés que saber para poder hacer los ejercicios. Por último, lo último que digo de teoría, ¿sí? Si no el profesor después me mata, porque se supone que yo tengo que dar práctica, vamos a también repasar un poquito las excepciones a la teoría de la fuente. Me parecía también interesante ponerlo en este esquemita para que ya te quede. ¿Por qué? Porque no es nada nuevo. Fíjate que vos tenés que saber identificar dónde están esas excepciones. Y te hago otra pregunta de razonamiento, porque para mí es tan importante estudiar entendiendo, mucho más importante que estudiar de memoria. ¿En qué categorías crees vos que pueden estar las excepciones a la teoría de la fuente? ¿En cuál de 1, estas 2 y 3, cuatro 1, 2 y categorías? 4. 1, 2 y 4 porque la 3 es para empresa. Excelente, Juan Manuel. Entendiste todo. Perfecto. La única categoría en donde no voy a tener excepciones a la teoría de la fuente, obviamente, son en las de tercera, ¿sí? Porque estas aplican teoría del balance. Bien, entonces, mira, acá, en el artículo 44, inciso F, ¿sí? Vamos a tener la primera excepción a la teoría de la fuente, la segunda va a ser el 44, inciso G. En la segunda categoría vamos a tener otra excepción, ¿sí? Que es el 48F, y dentro de la cuarta, ¿sí? En su segundo párrafo, que hablaba sobre los excedentes que recibían los empleados cuando son despedidos, ¿sí? Vamos a tener la cuarta excepción a la teoría de la fuente. ¿Dónde están las otras cuatro? A los que hayan estudiado me pueden responder. ¿Están dentro de qué artículo? Las demás excepciones. El 2 puede ser, profe. Muy bien, Eugenia. En el artículo 2 están casi todas las demás excepciones. Fíjate, en el artículo 2, apartado 3, en el artículo 2, apartado 4, en el artículo 2, apartado 5 está la séptima, y en el artículo 185 del decreto reglamentario. Y ahí tenés las 8 excepciones a la teoría de la fuente con las que vamos a trabajar. ¿Bien? Bueno, disculpen que no me meta a explicar más de fondo cada una, pero bueno, esto ya lo han visto en teoría, me parece importante como resumirlo nada más para que lo tengan en cuenta ahora para los casos prácticos. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? Ninguna. ¿Ninguna? Bueno, avanzamos entonces y nos vamos a meter con el caso. ¿Lo tienen a mano? Si no, les doy un minuto para que entren al campus y lo... Bueno, aunque en realidad lo tengo aquí ya copiado, lo podemos ir leyendo de acá y lo vamos resolviendo. ¿Qué dice el trabajo práctico número 1? Ustedes tienen este y 2 adicionales más, les contaba al principio. Los adicionales van a quedar para que los hagas vos y después, si querés, lo vemos en clase de consulta, si tenés dudas. Pero son todos iguales, o sea, en todos hay que trabajarlos de la misma manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice, en los casos que se indican a continuación, indique si se trata de una ganancia grabada o no grabada en el tributo. Si se trata de una ganancia grabada, señale la categoría de ganancias a la que pertenece. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar los dos esquemas que hemos visto al principio de la clase. Paso número 1. Voy a ver que se configuren los 4 aspectos del hecho imponible. Bien, para decir si la ganancia está grabada o no. Paso número 2. Voy a ver cuál es el sujeto que genera esa ganancia para saber si voy a aplicar teoría de la fuente o teoría del balance. Y una vez que tenga definido eso, recién voy a ver a qué categoría pertenece esa ganancia. ¿Está? Esos son los pasos que vamos a seguir para hacer el caso práctico. Entonces, vamos a arrancar con el caso número 1, que me dice que se trata de una persona humana residente en el país que obtiene en el año 2019 rentas varias. A ver, ¿quién me quiere ayudar? Empecemos analizando primero si se dan los 4 aspectos para que exista hecho imponible. Primer aspecto, ¿con cuál quieren que arranquemos? O sea, yo sé, digamos, que
va a tener, digamos, prioridad, ya que tiene una renta mes a mes. Yo me acuerdo que... Para Leo, te me está yendo. Empecemos me con estoy- los 4 aspectos. El aspecto objetivo, subjetivo, espacial y temporal. Ah, A ver, bien, yo voy bien, bien. preguntando. Yo sé que vos ya sabés y que querés pasar al nivel que sigue, que me parece muy bien, pero ahora estamos aprendiendo a gatear, como dice el profesor Germán. Sí, entonces lo vamos a hacer despacito. Después lo otro le vamos a meter velocidad, pero ahora vamos despacio. Vamos con el aspecto, empecemos con el aspecto temporal. El aspecto temporal me decía que el impuesto a las ganancias se liquida en forma anual. Y fíjate que acá me está dando, o me va a dar, ¿sí?, rentas y actos y hechos económicos que me generan rentas en el año 2019. Entonces se cumple el aspecto temporal. ¿Bien? Aspecto espacial. Fíjate que es un residente del país. Eso me está diciendo que voy a tener en cuenta las rentas producidas, ¿dónde? Si es un residente del país. En Argentina. Adentro y afuera. Argentina y Dentro. afuera. Bien. Tanto en Argentina como las que tenga en China, en Japón, en Corea, etc. Disculpe, ¿Sí? profe. Renta mundial. ¿Sí? ¿Alguien me Disculpe. dice algo? Y con respecto al aspecto temporal, Sí, que Héctor. sí o sí tiene que ser, por lo menos en los ejemplos que nos van a dar ahora en los ejercicios, tiene que ser el periodo de un año. O sea, no puede ser una operación puntual para A calcularlo. ver. No, sí puede ser una operación puntual. Ah, Acá bien. hagamos de cuenta que estamos analizando el año entero y que las operaciones que te voy a dar son las de todo el año. Obviamente que hacemos unas cuantitas nomás. Bien, ¿Sí? perfecto. Pero la idea es que vos cuando tengas que liquidar analices el año entero de una persona física. ¿Sí? Nosotros acá ponemos un par de operaciones, si no, no nos da el tiempo. Bien, entonces ya tenemos el aspecto temporal, el aspecto espacial. El aspecto subjetivo es una persona humana, con lo cual, ¿qué teoría voy a aplicar? ¿De la fuente o del balance? Fuente. De la fuente, bárbaro. Y el aspecto objetivo lo vamos a ver ahora a medida que analicemos cada hecho económico. Vamos al primero. Se alquila un departamento, perdón, alquiler de un departamento ubicado en la ciudad de Mar del Plata. ¿Qué me pueden decir de esto? Está grabado por la segunda. Está grabado. A ver, Rocío, ¿por qué decís que está grabado? O Leo, o el que quiera hablar. ¿Por qué me asegurás que este alquiler está grabado? ¿Cómo te das cuenta? Porque es alquiler y entra dentro de la primera. Ah, dije segundo, de la primera categoría. Pero Bien, primero tenemos que analizarlo si cumple los requisitos de la teoría de la fuente, ¿no es cierto? ahí me va gustando, Héctor. Muy bien. A ver, analicemos eso. Cumple con los ¿Cumple 3 los 3 requisitos. requisitos de la teoría de la fuente? Sí, porque es periódico, tiene el alquiler, no se vende el departamento, así que no hay fin de la fuente. Está habilitado para alquilar. Excelente, Rocío. Ese es el primer análisis que tenés que hacer. ¿Sí? Antes de meterme a ver la categoría y el artículo y el inciso, el primer análisis para no confundirte siempre es ver si se cumplen los 3 requisitos de la teoría de la fuente, obviamente siempre que estemos analizando una persona humana, como es este caso. Entonces, ¿cumplen los 3 requisitos? Si cumplen los 3 requisitos, entonces voy a decir que es una ganancia grabada definida en el artículo 2, apartado 1. ¿Bien? Ese es el primer paso. Acuérdate, el apartado 1 es para las personas humanas, apartado 2 para las sociedades. Bien, ahora, una vez que ya sé que la ganancia está grabada, vamos a encuadrarla dentro de las categorías. Y como bien decía Rocío, en este caso es el alquiler de un inmueble. Entonces, ¿a qué categoría pertenece? Uy, se me fue. A la primera. A la Renta de primera suelo. categoría, y está definida en el artículo 44, inciso A. Bien, después lo chequean ustedes, o si tienen la ley a mano, mucho mejor, fíjense, 44, inciso A, renta de inmuebles, alquiler de inmuebles. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Avanzamos entonces. Vamos al punto B, ¿sí? La primera fácil, ahora se va a empezar a complicar un poquito. Recibe en febrero del año 2019 una casa, inmueble urbano, ubicado en San Miguel de Tucumán, cuyo valor fiscal es de 500.000 pesos. El causante la había adquirido en marzo del 2018.
¿Qué me Esta es dicen de una esto? de las Una excepción, profe, puede excepciones ser. para la fuente. No, no está Sí. grabado. No, Porque A ver, no, vamos a no hacer está los grabado. pasos. Vamos a hacer los pasos que hemos hablado juntos. ¿Le parece? Pero sí me fue- Primer paso, vamos a verificar, como es una persona humana, si se cumple la teoría de la fuente. ¿Sí? No te olvides, no me salté los pasos porque créeme que son importantes. Veamos. Uno de los requisitos para que se cumpla la teoría de la fuente es que haya periodicidad. Y en este caso estoy recibiendo una herencia. Ojalá recibiera herencia todos los meses, ojalá. Pero esto es algo que pasa una vez cada tanto. ¿Opinás como yo o no? Sí, así es. Sí, profe. Entonces, Salvo ¿se que está tengas muchos cumpliendo la... parientes. Claro, salvo Y que todos se seamos, mueran no una vez a la sé, semana. los hijos de, no sé, los hijos de quién seríamos para recibir mucha herencia, pero en este caso, ¿se está cumpliendo la teoría de la fuente? ¿Es un ingreso periódico? No. No. Bien, entonces fíjate que en ese caso es una ganancia no grabada, porque no cumple con los requisitos de la teoría de la fuente. ¿Está? Entonces, todo el análisis posterior que me quieras hacer, de qué categoría o lo que sea, está de más, ¿sí? El primer paso es siempre determinar si la ganancia está grabada o no, conforme a los requisitos de la teoría de la fuente. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Negativo. Vamos al punto número C. Interesante este punto. Dice, obtiene una ganancia de 300.000 pesos por la venta de la casa recibida en herencia que se refiere en el punto anterior. Analicemos primero si cumple la teoría de la fuente. ¿Qué me pueden decir de eso? no cumple, pero es excepción. Es una excepción. Ah, me ha gustado, Rocío. Muy bien. Claramente no está cumpliendo con los requisitos de la teoría de la fuente, porque esta venta, o sea, esta casa la puede vender una sola vez. ¿De qué periodicidad me hablas? Pero hemos dicho que hay algunas excepciones a esa teoría de la fuente. Y en este caso, ¿qué es lo que estamos vendiendo? Un inmueble. ¿Y qué pasaba con la venta de los inmuebles? A ver, los que hayan repasado la clase anterior, ¿qué pasaba con la venta de los inmuebles? ¿Está grabado? ¿No está grabado? ¿Cuándo está grabado? Estaba grabado por el 2.5, del artículo 2.5, siempre que la adquisición sea posterior a 2018. 1.1 del Excelente, Rocío, 2018. has estado estudiando. Excelente. Está grabado siempre y cuando, ¿sí? El causante, que en este caso es quien nos ha heredado, nos ha dado la casa a nosotros en herencia, la haya adquirido a partir del 1 de enero del 2018. Y fíjate que acá en el punto C nos dice que el causante la había comprado en marzo del 2018. Entonces, ahora yo que recibí esa casa de mi mamá, ¿sí? Y la estoy por vender, lamentablemente para mí va a ser una ganancia grabada por excepción. ¿Está? ¿Qué hubiera pasado si a esa casa el causante la había comprado en el año 2017? Y hoy vengo yo y la vendo. ¿Qué me No está dicen de eso? grabada, no está grabada, pero posteriormente paga otro impuesto que es por la venta de la casa, digamos. Me encantó, Juan Manuel, esa respuesta. Excelente, muy completa. ¿Y cómo se llama ese impuesto, te acordás? Lo vamos Me a ver mató ahora ahí. al final. El ITI, no me acuerdo. El ITI, muy bien, impuesto a la transferencia de inmueble. Todos aquellos inmuebles que hayan sido adquiridos antes del 2018 no pagan ganancia, pero pagan otro impuesto considerablemente mucho menor a ganancias, ¿sí? Que es el ITI. Bien, ¿dudas hasta acá? Voy rápido, despacio, díganme ustedes, yo me acomodo. ¿Cómo vamos? Por lo menos en el chat escríbanme si no se animan a hablar. ¿Cómo vamos? Bien, profe. ¿Bien? Sí. Ok. Bien, bien. Bien, ganancia grabada es de la segunda categoría, ¿sí? La venta de inmuebles está definida en el artículo 48, inciso K. Vamos al punto D. El producido de la venta, referido en el punto anterior, es decir, el dinero que obtuve por la venta del inmueble, es depositado en un plazo fijo en el banco local hasta diciembre del 2019 y obtiene intereses por dicho depósito.
¿Qué me pueden decir de eso? Que está ¿Ganancia grabada, grabada o no? grabada y que pertenece al artículo 48 de la segunda categoría. Muy bien, Juan impuestos. Manuel. Fíjate que es una ganancia grabada porque cumple con los requisitos de la teoría de las fuentes y yo voy a dejar ese dinero depositado en el banco y periódicamente voy a ir cobrando intereses. Está definida en el artículo 2, apartado 1, ¿sí? Porque es una persona física y pertenece a una ganancia de la segunda categoría, porque es el producido de una colocación de capitales, definida en el artículo 48, inciso A. ¿Estamos? A ver, chicos, más que ustedes ya al día de hoy se sepan de memoria los artículos, que sería buenísimo que te sepas de memoria el artículo, lo que más necesito es con qué quiero que salgas de la clase de hoy, con el razonamiento, de que me sepas decir si es ganancia grabada o no y a qué categoría pertenece. Después en tu casa vas a estudiar bien el artículo y todo lo vas a verificar en la ley. ¿Está? Con que ustedes salgan con eso yo me quedo contenta. Vamos al punto E. Dice, cede gratuitamente a un hermano el uso de un departamento ubicado en Capital Federal desde marzo a diciembre del 2019. También podés grabada decir por de eso? Sí, excepción. está grabado. Sí, está grabado. No está grabado por la primera categoría y es una renta presunta, ¿puede ser? Muy bien. Primero, si yo te dijera, ¿esto cumple con la teoría de la fuente? O sea, le cedes gratuitamente a tu No. hermano un departamento, ni siquiera estás viendo dinero. ¿Cumple con la teoría de la fuente? No. No. Pero, ustedes ya han tenido la clase teórica y ya han estado estudiando, saben de que hay una excepción, ¿sí? En donde aparecen lo que se llaman las rentas presuntas. ¿Te suena esto? Que lo han visto con el profesor Germán. ¿Qué era eso de las rentas presuntas? En donde el fisco presupone que por más de que vos no veas dinero, por estarle cediendo en este caso, ¿sí? este departamento a tu hermano, ¿sí? En forma gratuita, ¿sí? Vos estarías dejando de cobrar, dejando de percibir una renta. Y él lo mismo te graba, ¿sí? Por el valor locativo del alquiler de ese inmueble. ¿Te acordás de qué categoría era esta ganancia? Primera. Ya hemos dicho. Bien. De la Primera. primera categoría es una excepción a la teoría de la fuente y está definida en el artículo 44, inciso G. ¿Bien? ¿Vamos bien o no? Ya cuando no me hablan yo me empiezo a preocupar. ¿Puedo volver a ¿Están ahí, repetir? no? ¿Es una Todo renta bien, profe. presunta? Sí, porque es una renta presunta, ¿sí? El fisco presupone, ¿sí? Que vos, si no le hubieras cedido este departamento a tu hermano, estarías cobrando o estarías percibiendo un alquiler que deberías declarar como ganancia. ¿Está? El fisco no te lo perdona, por así decirlo. A que vos, ¿por qué? Porque si no, vos fíjate que mucha gente para evadir podría decir eso, ¿no? Podría decir, no, yo no tengo alquilado mi departamento, lo tengo prestado. Entonces no tengo que pagar ganancia. El fisco dice, no. Por más que lo tengas prestado, que es lo mismo que decir cedido gratuitamente, ¿sí? A quien sea, a tu hermano, a tu amante, a tu pareja, a quien sea, lo mismo vas a pagar ganancia por el valor locativo del inmueble. ¿Y qué era el valor locativo? Es cuánto valdría el alquiler de otro departamento en las mismas condiciones que el tuyo. ¿Está? ¿Cuánto deberías percibir si es que lo alquilaras? ¿Se entiende? O Sí, sea, por profe. eso es que nacen las presunciones, para evitar que la gente evada. Es el objetivo de las presunciones. Profe, perdón, me surgió una duda. Donde Sí. dice de marzo a diciembre, o sea, no importa el tiempo que se lo hayas cedido, pero el impuesto se paga la tasa, digamos, sobre todo o sea, el valor locativo mensual de ese alquiler, digamos, o sea, la suma de todos los meses. Así es, Eugenia. Perfecto. Así es, Perfecto. exacto. Muy bien. Bien, y vamos al punto F. Bien completito este Disculpe. ejemplo. Sí. Disculpe, me hizo pensar la compañera. ¿Y si se hubiese alquilado un mes o 2 meses nada más, de noviembre y diciembre?
Si por se ejemplo. hubiese alquilado, o sea, Alquilado. no, vos fíjate que acá estamos hablando de cesión gratuita, no de alquiler. Si lo hubieses Ah. alquilado, tenés que Perdón, declarar me ese refiero a la alquiler. sesión, la sesión. Ah, bueno, entonces esos 2 meses son los que tenés que declarar. No importa acá que, claro, lo trataba de relacionar yo a la Vos teoría de la fíjate, fuente, que era repetitivo, pero no importa, o sea, por más que lo hayas cedido un solo mes, igual pagás ganancia. fíjate que esta es una excepción a la teoría de la fuente. Significa Bien. que no me interesa lo que diga la teoría de la fuente, se aplica de esta manera. ¿Está? Sí, ya me quedó Justamente claro. no hay ningún tipo de periodicidad. Si lo has hecho un mes, ese mes lo vas a declarar. Bien, ¿Bien? gracias. Muy bien. Bien, punto F. Posee una casa en Carlos Paz, Córdoba, que utiliza para sus vacaciones el mes de enero de todos los años. ¿Qué opinan? Que Es otra excepción. utiliza. Bien, Sí, bien. ¿Qué pasaba en este caso? Me acuerdo que han visto el ejemplo de San Pedro, con la casa de San Pedro. sí, se cobra un impuesto a la ganancia al tener un inmueble en un lugar turístico o un lugar, ¿cómo se No podría solo por decir? tener. Para, Aquí lo por clave habitarlo, es que lo para habitarlo utilizas. durante el tiempo que sea de alta turística. Muy bien, Claro. Rocío, que lo utilizas. Muy bien, muy bien. Y es muy parecida a la presunción que acabamos de ver, a la E. El fisco dice, ok, vos tenés una casa en Carlos Paz. Si vos la usás en enero, ¿sí? Que es temporada alta, que es lo que usualmente uno haría, por más que le estés usando, que no estés percibiendo una renta, lo mismo me vas a pagar ganancia. ¿Se entiende? Entonces, fíjate, acá de nuevo tenemos una ganancia grabada por excepción a la teoría de la fuente y que está definida también en el artículo 44, pero en el inciso F. Otra ganancia de la primera categoría. ¿Sí? ¿Dudas? Perdón, no lo estudié, la verdad, solo me acuerdo de la clase pasada. O sea, por Bien. más que yo la use en las vacaciones o no la use a la casa, igual pago impuesto a la ganancia, No, no, por no, más que haya no. estado vacía. El tema es cuando la usás. La Ah, tenés bien. que usar. Porque si no la usás, ¿qué se supone que pasa con esa casa? Si vos no la usás, ¿qué haces con la casa? Vos, decime qué harías vos si tenés una casa en Córdoba y en enero vos no la usás. ¿Qué harías con esa casa? ¿La Sí, alquilás? depende. Sí, en teoría la alquilaría, pero ¿La alquilás o no? sí. Entonces eso te genera una ganancia. Entonces el fisco dice, ah, sí señor, si usted no la va a alquilar y la va a usar, lo mismo me va a pagar. ¿Se entiende? Ese es el objetivo. Claro, Ese es el objetivo de la presunción. para que no digas ¿Ustedes? vos, no, ni la usé ni la alquilé. Exacto. Para que no evadas de esa manera. Exactamente. Bien, Exactamente. ahora entiendo. Ustedes, chicos, siempre piensen que el fisco lo que quiere es recaudar, ¿sí? El fisco lo que quiere es recaudar. Entonces, ¿y nosotros lo que queremos? ¿Qué queremos nosotros? Pagar lo menos posible, ¿o no? Entonces, así como se van dando cuenta que uno busca las maneras de eludir, que no es lo mismo que evadir, ¿sí? Como uno busca las maneras de eludir, la ley también de alguna manera te va atrapando como puede, ¿se entiende? Entonces fíjate de que si vos habías pensado, oh, bueno, en enero yo no la voy a alquilar la casa y la voy a usar para no pagar ganancia, perdiste, lo mismo tenés que pagar ganancia. ¿Está? Bueno, Sí, profe. bien, avanzamos entonces, vamos al caso número, no, nos quedaba uno, el G. Por la venta de un terreno adquirido en noviembre del 2017, con el propósito de lucrar con su posterior venta, obtuvo una fabulosa ganancia de 1 millón de pesos. No grabado. No grabada, ¿Por qué no grabado? porque No no cumple tuvo con la Cumple con antes la del teoría de la 2018. fuente. Perfecto, esa es la respuesta correctísima. Ganancia no grabada porque no cumple con los requisitos de la teoría de la fuente. Y como a mí me gusta complicar siempre las cosas, ¿qué hubiera pasado si ahí decía que este terreno había sido adquirido en noviembre del 2018? Estaba grabada. Está grabada ¿Por qué está grabado? por la ley, Por la excepción. La por la excepción. excepción. Perfecto, por la excepción, ¿sí? Del artículo 2, apartado 5. Bien, ya no es que cuando vayan practicando ya se lo van a aprender de memoria. Bien,
Pero está muy, pero muy bien. Veo que la tienen bastante claro. Vamos al caso número 2. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ninguna, Sí, profe. Bien, vamos al caso número 2. Se trata de una persona humana, también residente en el país, que tiene de profesión, es un licenciado en administración de empresas. Este es el caso ustedes, son algunos de ustedes, ¿sí? Ya pronto a recibirse, y se les plantean las siguientes situaciones. A. Perciben honorarios en el año 2019 por el ejercicio de su profesión independiente. Grabada. Bien, si son ustedes, perdón, personas humanas, entonces, ¿qué teoría tienen que aplicar? ¿De la fuente o del balance? Fuente. De la fuente. 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 Bien. Vamos a ver si se cumplen los requisitos entonces de la teoría de la fuente. Perciben honorarios por el ejercicio de su profesión. ¿Hay habitualidad? Se supone que Sí. ustedes trabajan de eso, ¿verdad? ¿Hay permanencia de la fuente? ¿Están trabajando en eso? Sí. Hay permanencia de la fuente y hay habilitación. Con lo cual, ¿es una ganancia grabada o no? Sí. Ganancia grabada. Sí. Artículo 2, apartado 1. Categoría. Primera, segunda. Muy bien. Cuarta categoría, ¿sí? Que son las rentas del trabajo personal. ¿Y te acuerdas del artículo? El F. Muy bien. 82. Artículo Eso. 82, inciso F. Bárbaro. Muy bien. Otro ejemplo. Obtuvieron ingresos en el 2019 por la venta de una oficina donde tenía instalado su estudio profesional. La oficina había sido adquirida en el año 2015. ¿Se cumple la teoría de la fuente acá? Creo que no está grabado. No se cumple la teoría de la fuente. Bárbaro. No se cumple la teoría de la fuente. Obtuvo ingresos en No 2019 se por la cumple venta y de no una cumple oficina. con la excepción. Esa es la respuesta completísima, Rocío. Muy bien. Fíjate que en este caso esta ganancia no está grabada, no cumple con los requisitos de la teoría de la fuente. Como dice Rocío, tampoco entra en la excepción, porque este inmueble, esta oficina, fue adquirida en el 2015, o sea, no entra con la excepción de los inmuebles comprados en enero, a partir de enero del 2018, con lo cual es una ganancia no grabada. ¿Sí? Y acá te dejo un concepto que seguramente también lo han escuchado con el profesor, pero para que se vayan acostumbrando, se dice que esto es una ganancia de capital. Las ganancias de capital son justamente las que cuando se obtienen, su fuente se extingue. Fíjate, en este caso, para obtener este ingreso, ¿sí? Por vender la oficina, yo ya no voy a tener más la oficina. A eso se llaman ganancias de capital. ¿Está? Es un término también impositivo. Bueno, ¿dudas hasta acá? Profe, Sí, te o escucho. sea que si sería una ganancia de capital, nosotros tenemos que, si es que está grabado, va a ser por las excepciones. Muy bien, Laureano, excelente. Si es que está grabado, va a ser por las excepciones. Exacto. Fíjate que sí tenemos excepciones en donde hay ganancias de capital. ¿Sí? Como te decía recién, si esta oficina hubiera sido comprada en el año 2018, esta ganancia estaba grabada. ¿Está? Y es una ganancia de capital. Y está grabada. Bien, profe, gracias. Bien. Por nada. Bueno, ¿alguna otra duda, algo más que se les ocurra preguntar con respecto a esto? ¿Cómo vamos? Ninguna, O sea, profe. aunque, ¿Vamos profe. bien? Sí, Rocío. o sea, aunque esté afectado la actividad comercial, se sigue con los requisitos del 2.5, ¿verdad? ¿Cómo con los El requisitos artículo del 2, apartado 5, digo. No. Que O sea, el era- artículo 2, apartado 5, es la exclusión, perdón, sí, es una de las excepciones a la teoría de la fuente, ¿sí? Entonces, que tiene que ver con la venta de un inmueble. Esté afectado, no esté afectado, siempre que vos vendás un inmueble que fue adquirido después del 1 de enero del 2018, es una ganancia grabada, de la segunda Bien. categoría.
¿Bien? No me interesa el destino. Quizás te estás confundiendo con los bienes muebles amortizables, que ahí tenía que ver, ¿sí?, cuál era la categoría a la que los afectaba según en qué los usaba yo esos bienes muebles amortizables. Eso tienen un caso adicional para que lo hagan y después me consulten si tienen alguna duda. Bien, vamos al caso número 3. Persona humana residente en el país, ay, perdón, que no leo, titular de una empresa unipersonal dedicada a la venta de materiales de construcción. Y fíjate que acá aparece un nuevo sujeto, que es la empresa unipersonal. Y las empresas unipersonales entran dentro de los sujetos de empresa. Con lo cual, ¿qué teoría tenemos que aplicar en este caso? ¿De la fuente o del balance? Muy bien, la teoría del balance. Y la teoría del balance es facilísima. ¿Por qué la teoría del balance es facilísima? Porque todo lo que realiza la empresa unipersonal, ¿sí?, como empresa unipersonal y que tenga que ver con su objeto, está grabado. Esa es la idea general. Vamos a ver, punto número A. Obtiene beneficios por la venta de mercaderías de la empresa unipersonal durante el año 2019. ¿Ganancia grabada o no? Grabada por la teoría del balance. Fantástico, Eugenia, muy bien. Por la teoría del balance, artículo 2, apartado 2. ¿Y cuál era el artículo que usábamos para las rentas de este tipo de sujetos? ¿Y de qué categoría? 48. Tercera. 53. Tercera 53. categoría, muy bien. Y ese es el artículo 53. Y vas a ver que las empresas unipersonales están definidas en el inciso D. Todos los ingresos que obtengan las empresas unipersonales son del artículo 53, inciso D. Bien, punto número B. Obtuvo ingresos en el año 2019 por la venta de un inmueble urbano que se encontraba afectado a la actividad de la empresa unipersonal como depósito de mercaderías. Primera pregunta, ¿esta ganancia está grabada o no está grabada? Sí. Bárbaro. Ay, me fui, perdón. Sí está grabada, sí, porque dijimos que lo está haciendo la empresa unipersonal, ¿sí? Entonces, está grabada por el artículo 2, apartado 2. Bien, ¿de qué categoría es esta ganancia? Si lo está haciendo la empresa unipersonal. Tercera categoría. De la Bien. tercera. Bien, artículo 53, inciso D. Fíjate que la solución es exactamente igual que el punto A, ¿sí? Es mucho más fácil cuando hablamos de sociedades, o en este caso de empresa unipersonal, porque todas las ganancias que genere ese tipo de sociedad, que vas a ver que está definido en el artículo 53, inciso D, van a entrar por ese artículo. Mira este caso ahora. Punto número C. Venta en el año 2019 de un automóvil de uso particular, no afectado al capital de la empresa unipersonal. ¿Cuál sería este caso? Que el dueño, ¿sí?, de esa empresa unipersonal tiene su propio automóvil, su propio auto, que lo usa para ir a trabajar, para llevar a los hijos al club, al colegio, lo que sea, pero no está afectado a la empresa unipersonal y lo vende. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué No teoría está tengo que grabado. aplicar aquí? Teoría de la fuente. Muy bien. Fíjate que acá lo que yo estoy analizando es la venta del auto del socio. Y el socio, cuando él, como persona física, declare sus ganancias del año 2019, ¿tiene que declarar la venta de su auto? Sí. La venta del auto. Ah, no. No, ¿te acordás? Profe. Persona física, aplicamos teoría de la fuente. ¿Sí? Puede ser que no está grabada porque es una ganancia de capital, digamos. Excelente, Y- Eugenia. Excelente. Ah, bien. Fíjate que no cumple con los requisitos de la teoría de la fuente. Acá yo, está puesto de gusto, ¿sí?, para confundirlo a ustedes. Fíjate que yo acá no me estoy fijando en un hecho económico que hace la empresa unipersonal, sino que esto lo hace el propio socio. Vende su propio auto, perdón, el propio dueño, vende su propio auto de uso particular. Y fíjate que acá lo que tengo que aplicar ya no es la teoría del balance, sino la teoría de la fuente, porque estoy analizando a esa persona física.
Entonces, como no cumple con los requisitos de la teoría de la fuente, ¿sí? No es una ganancia agravada, y como bien dice Eugenio, es una ganancia de capital. ¿Se entiende? ¿Qué hubiera pasado si ahora yo te cambiaba el enunciado y te decía lo mismo, pero este automóvil era de uso de la empresa unipersonal? O sea, que le pertenecía a la empresa unipersonal. Por ejemplo, que con eso hacían las distribuciones de la mercadería. Agravado. ¿Todos ¿Cómo? opinan lo mismo? Está grabada por la teoría del balance de la cuarta categoría, no, de la tercera categoría. Bien, sería la misma solución que el punto A y B. Ganancia agravada por teoría del balance, ¿sí? Tercera categoría, artículo 53, inciso B. ¿Está? Porque una ganancia que genera la empresa unipersonal. ¿Está claro, chicos? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Muy bien. Bueno, ya nos quedan 2 casos y terminamos. 2 bien fáciles. Ahí está. Caso número 4. SRL constituida en el país dedicada a la explotación agrícola. Ingresos del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2019. Veamos cuáles son los ingresos de esta SRL. Te pregunto, ¿la SRL dentro de qué tipo de sociedades entra? Es una sociedad de capital. Muy bien, dentro de la sociedad de capital. Por lo tanto, teoría del Balance. balance. Bárbaro, muy bien. Venta de 100 toneladas de soja provenientes de la explotación agrícola. ¿Ganancia grabada o no grabada? Y sí, ¿Puede ¿verdad? repetir, profe? Venta de 100 toneladas de soja provenientes de la explotación agrícola. Sí, grabado. Ganancia, grabado. muy bien, ganancia grabada. Artículo 53, Ajá. inciso A. Tercera categoría, no importa, ya se van a aprender después bien los artículos. ¿Sí? Tercera categoría, porque hemos dicho que la tercera categoría siempre es para los sujetos de empresa. Artículo 53, inciso A. B. Venta de un campo que lo tenía afectado a la actividad agrícola. Profe, no podemos ver el... ¿No se Profe, ve? no lo podemos ver, no sé si lo está pasando. Ay, perdón. Perdón. Pensé que sí me estaban viendo. ¿Ahora ven o no? No, No. O sea, vemos ¿Qué la pasó? pantalla, pero no cómo va pasando, digamos. claro, no podemos leer el enunciado. O sea, en todo Claro. lo que yo iba poniendo nunca leyeron el No, enunciado. ahora, No, ahora solo vemos caso 4 y el enunciado, pero nada más. A ver, ¿ahí ven la solución? ¿Se ve o no? No, No. profe, no se ve nada todavía. Deje de compartir pantalla y vuelva a compartir de nuevo. Bien, sí, eso voy a hacer. Dejar de compartir. Ay, menos mal que me avisan. Vamos a compartir de nuevo. ¿Y ahí? Ahí está, ahora Ahora sí. sí. Bien, Ahora sí, profe. bien. Muchas gracias. Ok, estamos en esto. Vende un campo que lo tenía afectado a la actividad agrícola. ¿Qué opinan? Grabada. Muy bien. Por teoría del balance, yo sé que todo lo que haga la SRL va a estar grabado y va a ser de qué categoría. Tercero. Ahí mató. Muy bien. Sí. Tercera categoría, artículo 53, inciso A. Profe, Bien. perdón, por más de que sean, por ejemplo, una renta del suelo, no tiene nada que ver, digamos, si es de Es la muy primera buena tu categoría. pregunta. Es muy buena tu pregunta, Eugenia. Porque No está acá afectado al... lo que manda, en realidad, es el sujeto. Es excelente tu pregunta. Porque esto me Ah, daría que yo haga perfecto. una aclaración. Siempre que obtengamos que una sociedad, ¿sí? Sea una SRL, una SA, una sociedad de hecho, una sociedad colectiva, una empresa unipersonal, obtenga rentas, esas rentas pasan a ser de la tercera categoría. ¿Te acuerdas cuando te mostraba el cuadrito que vimos primera, segunda, tercera y cuarta? Y yo te dije, las rentas de la tercera categoría son las rentas de los sujetos de empresa. Ya ahí es como que te olvidas que habíamos aprendido de que la locación de los inmuebles era de la primera, de que tal cosa era de la segunda. Si lo obtiene una empresa, pasa a ser todo categoría de la tercera, artículo 53.
¿Está? Perfecto, Es profe, mucho más gracias. fácil. Lo que manda es el sujeto. Bien, no, por nada. Y vamos al último ejemplo. Esta SRL vende un campo que se encontraba inexplotado y que había sido adquirido como una inversión. Grabado. Grabada. ¿Qué opinan? Muy bien, también, ¿sí? Sin dudar, es una ganancia grabada por la teoría del balance, porque todos los actos económicos que realicen las sociedades está grabado y pertenece a la tercera categoría, artículo 53, inciso A. ¿Bien? ¿Alguna duda de esto? Ninguna, profe. ¿No? Ok, entonces vamos a concluir con el caso número 5, que está muy interesante, que tiene que ver con lo que les expliqué al principio de la clase. Y dice así: es una sociedad de hecho entre dos profesionales veterinarios, dedicado a la prestación de servicios profesionales relacionados con la salud de los animales. Bien, o sea, son dos veterinarios, dos amigos que ponen una sociedad de hecho y que en el año 2019 obtienen los siguientes ingresos. Ahí se me fue. A. Honorarios por la prestación de servicios profesionales. Yo aquí, antes de que veamos la solución, te quiero hacer acordar de algo. Si vos lees aquí arriba que dice sociedad de hecho, ¿qué tendrías que pensar automáticamente? ¿Qué teoría tengo que aplicar? ¿La de la fuente o la del balance? Del balance. Balance. ¿Lo de la Bien. fuente no era, profe? Porque no Si vos lees complementa sociedad de con... hecho, si yo leyera sociedad de hecho, yo pensaría, ok, tengo que aplicar la teoría del balance. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Por la exclusión. Bien, Laureano, te has adelantado, Ah, excelente. Pero hemos visto al principio de la clase que había un caso que yo podía meter la mano dentro de la bolsa y excluirlo de esa las teoría del sociedades balance. colectivas y sociedades de hecho eran las que Bien, eran de Leo, teoría de la bien. fuente. Que no Bien, Leo. complemente con Para. actividad Que comercial. hayan 3 requisitos. ¿Cuáles eran los 3 requisitos que se tienen que cumplir? Prioridad. No. Que No, esa no. sociedad desarrolle una actividad comercial, que no la desarrolle, digamos. Bien, Juan Manuel, esa era una. El otro La requisito otra, es que Que sea, sea de la cuarta categoría FG. bien, la ganancia, que sea de la cuarta categoría del inciso F o G, y que sea una sociedad de personas. Que no sea de ¿sí? capital. Que no sea de capital o de personas. Es lo mismo que hemos dicho que son las de hecho o las colectivas. Fíjate que acá se están cumpliendo esas 3 condiciones. Es una sociedad de hecho, y en este caso estos dos socios perciben honorarios por prestar sus servicios profesionales. Es decir, esto pertenece a la cuarta categoría, artículo 82, inciso F. Y no me dice en ningún lado que hacen otra actividad comercial. Con lo cual voy a perdonarla a esta sociedad de aplicarle la teoría del balance, que lo que hace es grabar todo, y le voy a aplicar la teoría de la fuente. ¿Se está entendiendo? Sí, Es decir, profe. voy a aplicar la exclusión de Sí, la profe. teoría del balance. Bien, con lo cual, ¿qué debería pensar? Esta ganancia está grabada, sí, cumple con los requisitos de la teoría de la fuente, estos honorarios por la prestación de los servicios profesionales. Sí. Sí, sí. Bárbaro, muy bien. profe. Ganancia grabada. ¿Y de qué categoría va a ser ahora esta ganancia grabada? Si es Esta de por la categoría prestación. cuarta. Bien, excelente. Fíjate, va a ser una ganancia grabada, se aplica la teoría de la fuente por exclusión de la teoría del balance, y fíjate que ahora va a ser una ganancia de la cuarta categoría. ¿Bien? Y ya van a ver más adelante, cuando aprendan cómo se liquida, que los sujetos que lo van a incluir en sus propias declaraciones juradas van a ser estos dos amigos, es decir, Juan lo va a incluir en su declaración jurada y Pepe lo va a incluir en su declaración jurada a esta ganancia, cada uno como ganancias de la cuarta, ¿sí? Bien, vamos al punto número B. Esta sociedad, de hecho, vende un local donde ejercía la actividad profesional, que fue adquirido en el año 2016. ¿Qué No opinan de eso? cumple ni con la está teoría ni con grabada. la excepción. ¿Qué debería fijarme?
que cumpla con qué requisito. Hemos dicho que está dentro de la exclusión. Debería cumplir con el requisito de De la teoría La de teoría de la la fuente. la teoría de la fuente. Bien, la venta de un inmueble está grabado por la teoría de la fuente. Por No, excepción, porque pero es no una cumple ganancia la de excepción. capital. Bien, me encanta cómo están respondiendo. Depende de cuándo fue adquirido. Y en este caso fue adquirido en el 2016. Entonces, ¿está grabada esta venta? No. ¿Por la teoría de la fuente? No. Recordad que si hubiera sido comprado en el 2018 en adelante, sí. Entonces, es una ganancia no grabada. Se aplica la teoría de la fuente por exclusión a la teoría del balance, ¿sí? Y es una ganancia de capital, como hemos dicho, es decir, porque desaparece la fuente desde el momento en el que se vende el local, ¿sí? Yo Sí, tengo una duda. Acá nosotros habíamos dicho que para aplicar la teoría, o sea, la exclusión de la teoría del balance, decíamos sí. que no tenían que hacer ninguna actividad comercial. En este caso, ¿están haciendo alguna actividad comercial o no con la venta del local? Muy buena pregunta, Micaela. Actividad comercial, ¿sí? No es lo mismo que actividad profesional. La actividad comercial tiene que ver, tiene que ver con la compra-venta, ¿sí? O con la prestación de un servicio extra a la actividad Ajá. profesional. ¿Está? Ah, bien. Por O sea, la venta del ejemplo, local entraría ahí, digamos. claro, exacto. Esto sigue estando dentro de la exclusión, sigue cumpliendo con los 3 requisitos, ¿sí? Ah, bien, Para que se bien. considere dentro de la exclusión. Bien, y Claro. excelente tu Muchas pregunta, porque gracias. fíjate que, por nada, que ahora como alternativa C, te pido que resuelvas estos 2 casos, pero considerando que esta sociedad, esta sociedad de hecho de estos amigos veterinarios, además vende productos veterinarios, accesorios y alimentos para animales. ¿Qué significa que venda estos productos extra? Ahí sí está generando ¿qué cosa? La explotación Actividad comercial. Una actividad comercial. comercial. Bien, fíjate, ahí sí está complementando su actividad profesional con la actividad comercial. Entonces, pregunto, ¿se siguen cumpliendo los 3 requisitos para que yo le excluya a esta sociedad de aplicarle la teoría del balance? No. No. Con lo cual queda dentro de la bolsa y le tengo que aplicar ¿qué cosa? La teoría del balance. ¿Se está entendiendo? O sea, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. ¿Sí? O sea, no queda excluido porque no cumple con los 3 requisitos, por lo tanto se aplica teoría del balance. Entonces vamos a resolverlo, ¿sí? Como si tuviera que aplicar teoría del balance. Punto número A, los honorarios por la prestación de servicios profesionales. Entonces, si le aplico teoría del balance a la sociedad de hecho, ¿está grabado o no? ¿Es una ganancia grabada o no? Sí. Sí. Sí, es una ganancia grabada. Pero a diferencia de lo que había resuelto antes, ¿sí? Ahora, en vez de pertenecer a un sujeto del artículo 2A, fíjate, lo voy a definir por un sujeto del artículo 2, apartado 2, perdón, y va a ser una ganancia de la tercera categoría, porque ahora va a ser una ganancia de la sociedad de hecho, ¿sí? Definida en el artículo 53, inciso B. ¿Se entiende? Ay, se me hace que acá han quedado knockout todos. Sí, sí, ¿Se profe, sí entiende se o entiende. no? Sí, ¿Sí? sí. Bien. Y ahora, ¿qué pasa con el punto B? Venta del local donde la sociedad ejercía su actividad profesional y fue adquirida en el 2016. ¿Qué pasa si la sociedad de hecho vende ahora ese local? ¿Ganancia grabada o no? Por la teoría del balance. Grabado. Bien, ganancia grabada por la teoría del balance, pero ahora, ¿de qué categoría va a ser esa ganancia? Si es una ganancia de la sociedad. De la tercera, inciso Sigue siendo B. tercera. Perfecto, excelente chicos. También va a ser una ganancia de la tercera categoría definida en el artículo 53, inciso B. Bien, te vuelvo a repetir, el tema de los artículos, no te asustes, ya cuando lo estudies lo vas a manejar mejor, es pura práctica. Lo importante es que sepas definir bien las categorías, que lo veas claro. Pregunto, ¿quedó claro? ¿Alguna duda que tengas? Profe, ¿los artículos están en el campus subidos o hay que buscarlos cada uno en la ley? No, los artículos los tenés que buscar en la ley. No están Ah, subidos bien. los artículos textuales. Lo que está en las guías son resúmenes o por ahí escritos con otras palabras lo que quiere decir el artículo.
pero yo siempre recomiendo que se descarguen la ley, obviamente actualizada, fíjense, se la descarguen y tenganla a mano y vayan estudiando los artículos de ahí. Me parece que queda mucho más práctico cuando vos lo lees al artículo. ¿Sí? Hasta te ayuda a Perfecto. ubicarte conceptualmente, aparte de las guías. Gracias, profe. No, por nada. Bueno, chicos, sí. En el examen hace falta que pongamos los números de los artículos, los incisos. Sí, sí se piden. Ah, Así bien. que por eso es que los tienen que ir estudiando desde ahora. Igual como te digo, no te preocupes, es pura práctica. Sí. Fíjate ahí, yo les puse al principio cuáles son los artículos y los incisos, no son muchos. Y a medida que vayas practicando vas a ver que te los vas a ir aprendiendo de memoria, solito. No te asustes por eso. Pero sí los tenés que saber. Gracias. Por nada. Bueno, ¿alguna duda más? Han puesto todos la asistencia, ¿verdad? Bien. Bueno, chicos, entonces, si no hay nada más, nos vemos el jueves. En realidad el jueves vuelven a tener teoría con el profesor Germán. Yo ya les voy a estar avisando por el campus qué días tengo clase de consulta. Intenten hacer ustedes solitos los adicionales. Les van a surgir dudas porque tienen de todo un poco, pero intenten hacerlos y después cualquier consulta los vemos juntos en la próxima clase práctica. ¿Les parece? Espero que les haya gustado. Gracias, Muchas profe. gracias, Buenas profe. noches. Hasta la Profe. próxima. Gracias. Buenas noches. Buenas Gracias, profe. Buenas noches. Adiós. Profe, Chao, gracias. profe, nos vemos. Adiós.